Atenas, Roma, dos de las más grandes ciudades del mundo antiguo, nacidas una para la perfección, la otra para el poder. Hoy la luz de estas dos extraordinarias civilizaciones continúa brillando en las palabras que hablamos, los ideales que seguimos, los juegos que jugamos. La excelencia griega, el poder romano, un legado que perdura hasta nuestros días. Grecia y Roma. Civilizaciones perdidas de Time Life. Grecia, la pasión por la perfección. Estamos en 1687. El pueblo de Atenas está sitiado. Sin que ellos lo sepan, cañones enemigos están formados en una colina cercana a uno de los más magníficos edificios del mundo, el Partenón. Trágicamente, el Partenón había sido usado para almacenar, de entre todo lo posible, pólvora. Uno de los edificios más hermosos que jamás se han concebido fue casi completamente destruido. Pero se necesitaría más que pólvora para destruir el símbolo de una extraordinaria era. La era dorada de Grecia. Grecia estaba constituida por cientos de ciudades-estado independientes, todas altamente competitivas. Pero había solo un estado que anhelaba ganar, y generalmente lo lograba. Era la poderosa, brillante, osada ciudad de Atenas. Los atenienses dominaron esta extraordinaria era. Los estadistas atenienses inventaron la democracia. Los artistas atenienses crearon algunas de las más importantes obras maestras. Los científicos y filósofos atenienses cambiaron la forma misma en la que pensamos. Durante el siglo V a.C., Atenas adquirió mayor poder cuando diversas ciudades-estado e islas se acercaron a ella en busca de protección de su enemigo mutuo, los persas. Y así nació el Imperio Ateniense. En su centro, un grupo de edificios simboliza la inspiración colectiva de un pueblo apasionado por la perfección. La Acrópolis era la joya de Atenas. Y en su centro se erguía el Partenón. Así fue como los edificios se levantaron, tan imponentes en su colosal tamaño como inimitables en la gracia de su diseño. Debido a que los artistas intentaron superarse a sí mismos en la belleza de sus obras, se hubiera podido suponer que cada una de ellas hubiera requerido generaciones para construirse. Pero en realidad, todo el proyecto fue realizado durante la administración de un solo hombre. Ese hombre era Pericles, líder de los atenienses. Pericles construyó el Partenón para albergar y honrar a la deidad a quien la ciudad estaba dedicada, Atenea, diosa de la sabiduría. En su mano sostenía una estatua a la victoria de 2 metros. La efigie de Atenea, adornada con oro y marfil, alcanzaba casi 12 metros. Con la llegada de Pericles al poder en el año 461 a.C., Atenas prosperó como pocas ciudades lo han hecho. La nuestra no es una ciudad ordinaria.
Ninguna otra ofrece tanto descanso al espíritu. Nuestro amor por lo que es bello no nos hace ser suaves. Estimamos la riqueza como algo que debe ser apropiadamente usado y no como algo de lo cual alardear. La ciudad tardó 50 años en ser terminada, con el diseño de los más refinados arquitectos de Grecia. Fue una fuerza de trabajo que integró a los mejores artesanos de todo el Mediterráneo. Atenas vibraba con nueva energía y, sobre todo, con nuevas ideas. Las reuniones sociales llamadas simposia, o literalmente el tiempo para beber juntos, eran ocasiones no solo para observar hermosas muchachas bailando, sino para conversar. El invitado de honor podía ser el brillante filósofo Sócrates, llamado a menudo el hombre más sabio de Grecia. Aunque generalmente eran reuniones exclusivas para el hombre, existieron interesantes excepciones. Las mujeres extranjeras tomadas como prisioneras de guerra se convirtieron muchas veces en animadoras cautivas. Una cortesana particularmente bella e inteligente fue Aspasia. Pericles se enamoró de ella profundamente y escandalizó a todos al casarse con ella. Los griegos fueron el primer pueblo en calcular la posición de la Tierra, la Luna y las estrellas, así como en concebir la idea del átomo. La Edad Clásica en Grecia produjo algunas de las mentes más originales del mundo. Los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, el matemático Pitágoras, el poeta Píndaro, los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Aristófanes, el historiador Herodoto y el padre de la medicina, Hipócrates. Estas fueron algunas de las más brillantes mentes que han existido y todos vivieron en este pequeño pueblo más o menos al mismo tiempo. En Atenas, Pericles presidía sobre la primera democracia del mundo. Todos los funcionarios de la ciudad eran electos y sus deliberaciones celebradas en público. Esta fue una idea que sobrevivió a los reyes y tiranos que emergerían en siglos posteriores para renacer en las democracias del mundo moderno. El éxito de Atenas en el arte y la diplomacia, en los deportes y en el gobierno, fue motivado por su búsqueda de la excelencia. En el fondo, esta pasión por la perfección era un compromiso espiritual. El Partenón servía como el centro espiritual de la vida ateniense. Los griegos se acercaban al Partenón con un gran respeto. Se creía que las divinidades vivían dentro de sus templos y los atenienses entraban con precaución. Nadie quería arriesgarse a causar la ira de un dios vengativo. El panteón de los dioses griegos estaba en el Monte Olimpo. Ahí había dioses para todo: el amor, la fertilidad, la sabiduría, la ira, la envidia. Pero un dios griego estaba encima de todos los demás: el todopoderoso Zeus, gobernante del mundo y de los dioses mismos. Estos dioses tenían características muy humanas y se distinguían por interferir en las vidas del pueblo a la menor provocación. Podían ser racionales y cooperativos o maliciosos y vengativos. Cualquiera que los ofendiera podía esperar una terrible venganza.
Esto es Delfos, el más importante de todos los santuarios dedicados a los dioses. Este templo estaba dedicado a Apolo, el dios de la sabiduría, la luz, la música y la salud. Los griegos honraban a Apolo con obras de teatro, debates y lecturas de poesía. Miles de personas llegaban a Delfos cada 4 años para ser parte de un festival de 5 días, recorriendo el camino sagrado al templo de Apolo, llevando 3000 estatuas y tesoros llenos con las riquezas de varias ciudades-estado. Se esperaba que los peregrinos ofrendaran todo lo que pudieran costear. Se decía incluso que el rey Midas envió su propio trono de oro sólido, todo por honrar a Apolo. El gran templo de Apolo era también hogar para un tipo de profeta, el oráculo de Delfos. Sus pronunciamientos podían afectar el destino de los hombres y el destino de las naciones. Ciudadanos comunes acudían a preguntar si debían casarse o si su esposa estaba siendo infiel. Los generales preguntaban si debían ir a la guerra. Un sacerdote llevaba sus preguntas al oráculo o Pitia, como se le conocía. Esta era una mujer ordinaria puesta en trance, a menudo al masticar hojas alucinógenas. Sus respuestas siempre eran amañados mensajes que el sacerdote interpretaría, algunas veces eligiendo el significado que más le convenía. En ocasiones las respuestas eran simplemente malinterpretadas. Cuando Creso, rey de Lidia, preguntó si debía atacar al imperio persa, se le respondió: si vas a la guerra, destruirás un gran imperio. Creso fue a la guerra, y el reino que destruyó fue el suyo. Un rito más, no oficial, tenía lugar en Delfos en honor de un tipo de dios muy diferente. En invierno, según se dice, las mujeres subían al monte Parnaso, justo detrás de Delfos, y realizaban extrañas danzas en honor de Dionisos, dios del vino. Estas mujeres eran llamadas bacantes. Las bacantes eran seguidoras de Dionisos, es decir, mujeres liberadas que dejaban el cuidado de sus casas e iban a una atmósfera completamente femenina. Y hacían bailes y días de campo, cosas completamente inofensivas. Pero debido a que las hacían por ellas mismas, la imaginación masculina las convirtió en cosas monstruosas. Creían que iban a fornicar y que tenían orgías y comían carne cruda y cosas así. La religión tomaba parte en cada una de las facetas de la vida griega. Incluso las competencias atléticas eran fiestas tanto religiosas como deportivas. Los griegos fueron los primeros en elevar el atletismo al nivel de competencias serias. Cada año celebraban 4 grandes festivales religiosos y atléticos en estadios llenos con miles de fanáticos. Los Juegos Nemeos eran unos de tales festivales. Hoy día los juegos son recreados con todos sus atavíos originales. Un antiguo mecanismo para iniciar las competencias, conocido como isplex, consistía en colocar cuerdas frente a los atletas. Uno de los oficiales soltaba los postes de soporte, dejando salir a los corredores simultáneamente. Los competidores en salto largo cargaban pesas que los empujarían hacia adelante y que dejaban caer antes de aterrizar. De esta forma podían añadir cerca de 30 centímetros a cada salto. Los atletas griegos competían desnudos y las mujeres eran excluidas de los juegos. Atletas de cada ciudad-estado competían en estos grandes eventos.
Pero eran los atenienses quienes dominaban los juegos. Los ganadores no obtenían más premios que coronas de laurel o de apio silvestre. De regreso a sus ciudades serían recibidos con lluvias de flores en fastuosos desfiles. Si eran atenienses, gozarían de comidas gratuitas por el resto de sus vidas. Sin embargo, de todos los juegos en Grecia, los más famosos eran celebrados en este valle en Olimpia. A estos les llamaban los Olímpicos. El primer evento deportivo a nivel internacional en todo el mundo se celebró en el año 776 a.C. Pero los Olímpicos eran, antes que nada, una ocasión religiosa. Aquí, en el templo de Zeus, cada atleta sacrificaba un buey y oraba a los dioses antes de competir. En la entrada de Olimpia se encontraba el gimnasio donde los atletas entrenaban. Este era un lugar tanto para la conversación y el aprendizaje como para el ejercicio y la lucha. Cercana al gimnasio se encontraba la oficina del comité organizador que decidía sobre la capacidad moral del atleta para competir. En el extremo se encontraban unas Naciones Unidas en pequeño. Se requería a los estados el cese de las hostilidades durante los Juegos y se reunían aquí para resolver sus diferencias. La antorcha olímpica original sigue ardiendo en nuestros días. Y los Juegos siguen llevando adelante su objetivo original de que una vez cada 4 años, las naciones del mundo se reunirán en amistad y competencia abierta. Pero la racha ganadora de Atenas no duraría para siempre. Y el destino le deparaba luchar contra vientos crueles a esta sociedad que había llegado tan alto y alcanzado tan grandes logros. En el año 399 a.C., los atenienses hicieron algo extraño. Llevaron al más sabio de sus ciudadanos a juicio. El gran filósofo Sócrates fue juzgado por un jurado de 200 de sus conciudadanos. A Sócrates se le acusaba de negar la existencia de los dioses griegos y de corromper a los jóvenes con nuevas y radicales ideas. En muchas formas, Sócrates era el completo ateniense. Sirvió con valor y distinción como soldado y como estadista, y de esta forma alcanzó el ideal ateniense. No obstante, al mismo tiempo demandaba explicaciones, demandaba definiciones de sus conciudadanos. Se describía a sí mismo como una constante molestia para el cuerpo político de Atenas. A Sócrates se le declaró culpable. Fue condenado a morir envenenado. Su apresamiento y su juicio nunca hubieran sucedido antes, bajo el gobierno de Pericles. El cambio en Atenas tenía sus raíces en eventos de décadas atrás. En el año 430 a.C., una terrible plaga devastó la ciudad.
enfermedad que mataba casi todo lo que tocaba y barrió con Atenas. El historiador Plutarco escribió: No había ningún registro de una enfermedad que hubiera sido tan virulenta como la de Atenas. Gente en perfecto estado de salud de pronto comenzaba a tener ardientes sensaciones en la cabeza. Sus ojos se enrojecían y se inflamaban. Algunos también se volvían ciegos y sufrían de pérdida completa de la memoria. La hermana misma de Pericles, y luego, para su horror, su propio hijo, contrajeron la plaga. La enfermedad se extendía como incendio, y al hacerlo causaba efectos tanto moral como físicamente devastadores. Todas las viejas leyes, las cosas en las que los atenienses habían confiado para mantener unida a su sociedad, parecían no tener sentido. La gente estaba muriendo por miles. Adentro había una sensación ardiente. Muchos de los enfermos a los que no se prestaba atención se precipitaban a los tanques de agua buscando aliviar la sed, que era inextinguible. Muchos atenienses culpaban a Pericles de la plaga y de la desastrosa guerra contra Esparta. Por primera vez, Pericles no fue electo como líder de los atenienses. Poco después, él también se contagió de la enfermedad y murió. Con Pericles murió también un cierto estilo de liderazgo. Los atenienses estaban a la deriva. Donde alguna vez habían dominado, ahora perdían. Durante medio siglo, Atenas luchó contra Esparta por el dominio sobre Grecia. Sin embargo, la batalla decisiva se lucharía en Sicilia. Rehusándose a aceptar los términos de paz exigidos por Esparta, Atenas envió una flota a combate. En una serie de desastrosas batallas navales, la armada ateniense fue destruida. En el año 404 a.C., Atenas fue completamente derrotada. A Atenas le ocurría todo. Pero creo que su decadencia se debió a las mismas razones que la hicieron grande. Esa agresividad, esa competitividad, la necesidad de ser la primera y la mejor, terminó por desgastarla. La diosa en la que los atenienses buscaban protección no podía hacer nada para ayudarles. Este relieve es conocido como Implorando a Atenea. Sócrates se convirtió en el chivo expiatorio de la decadencia de Atenas. En prisión, sus amigos le ofrecieron ayuda para escapar, pero él la rechazó. Platón escribió: Dijo que vivió en Atenas toda su vida. Durante 70 años estuvo contento con la ciudad y su pueblo. ¿Por qué debería huir ahora como el más bajo de los esclavos? Las hojas de la cicuta fueron trituradas. El veneno estaba preparado. Platón registró las últimas palabras de su amigo y maestro. ¿Cuánto darían ustedes por conocer a Orfeo u Homero? Me gustaría pasar mi tiempo allá como lo he hecho aquí, examinando y buscando en la mente de las personas para encontrar quién es sabio y quién solo piensa que lo es.
Las teorías socráticas acerca de la virtud y la justicia viven hasta nuestros días. Pero con el tiempo, su amada Atenas se volvió parte de otros imperios. El Partenón fue dejado a manos de saqueadores y coleccionistas por igual. Pero hay una cualidad más durable aún que la piedra en el legado de Atenas. Esta fue una ciudad cuya fulgurante luz brilló tan poderosamente que definió el pensamiento occidental durante siglos. Es difícil caminar por una calle sin encontrar algún vestigio de nuestro entusiasmo por la forma de vida griega. Y olvidamos que esa forma de vida fue tan efectiva y llena de coraje. Es extraordinario que una sociedad de tan solo 70,000 hombres y mujeres atenienses que vivieron 500 años antes de Cristo hayan podido influir en el mundo de una forma tan dramática. La chispa democrática por ellos encendida resurgió cerca de 2000 años después para afectar las vidas de muchas personas alrededor del mundo. Este es el tipo de ciudad por el que los hombres que no podían concebir la idea de perderla noblemente pelearon y murieron. En verdad, asombrosos son los monumentos de nuestro imperio que hemos dejado. Futuras generaciones se maravillarán de nosotros, así como las presentes generaciones ya se maravillan. Solo 3 siglos después de que estas palabras fueran escritas, la Edad Dorada de Grecia había llegado a su fin. El nuevo imperio se apoderaba del centro de la escena, uno que prefirió rendir culto al poder absoluto que a la perfección. Roma. Incluso sus primeros ciudadanos se creyeron a sí mismos invencibles, como se describe en el mito de la fundación de Roma. En esa historia, una princesa dio vida a 2 niños, Rómulo y Remo, herederos al trono. Para usurpar el trono, un perverso tío arrojó a los pequeños al río Tíber. Más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, construyeron el imperio más grande del mundo antiguo. La maquinaria de guerra romana destruyó el imperio de Cartago, obteniendo vastos territorios en el norte de África y España. Grecia y Asia Menor fueron los siguientes en caer. Para el año 45 a.C., los ejércitos de Julio César habían invadido Egipto, vencido a los galos de la actual Francia y cruzado el Canal Inglés. Desde Bretaña hasta el cercano Oriente, un imperio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados se inclinaría ante Roma. Y la ciudad floreció. 1 millón de personas inundaba sus revueltas calles y amplias avenidas. Una docena de lenguas diferentes podían escucharse en sus plazas, justo como en nuestros días. Galos,
sirios, judíos y egipcios intercambiaban ideologías, mercancías e ideas. Roma fue enriquecida por matemáticos del cercano Oriente, de la filosofía y de la medicina traídas de Grecia. A lo largo de las amplias avenidas de la ciudad se alzaban enormes edificios públicos. Estos aseguraban que todos los romanos, de toda clase, pudieran participar de la grandeza del imperio. De todas las monumentales estructuras de Roma, solo el Panteón sobrevive intacto. Su gran bóveda, de 42 metros de ancho, es el mayor techo curvado del mundo antiguo. En el cenit, un ojo se abre a los cielos. Creado por el emperador Adriano en el siglo II de nuestra era, el Panteón celebra a todos los dioses del imperio. Sus puertas de bronce se abrían a romanos y peregrinos por igual. Mientras que el Panteón acogía a los dioses del Imperio Romano, un edificio muy diferente celebraba sus conquistas. Con 14 pisos de altura, el Coliseo dominaba el paisaje romano. Fue un escenario dedicado al lado oscuro de la conquista. El vestuario, los actores y la utilería eran reales. Como actores del infierno, los gladiadores romanos subían al escenario de sangre para celebrar la gloria del máximo imperio. Desde cámaras subterráneas entraban al más infame escenario del mundo antiguo. Las ceremonias de inauguración duraron 100 días. 10.000 animales salvajes fueron asesinados solo por diversión. Indefensos prisioneros de guerra fueron masacrados por cientos. Y 3.000 gladiadores lucharon, muchos hasta la muerte. Basado en el trabajo de expertos, los estudios de Hollywood recrearon los extraños espectáculos y los sangrientos juegos del Coliseo. Miles de fanáticos llenaban el estadio. Cuando el guardia de palacio entraba, todos se ponían de pie. El emperador había llegado y todos vitoreaban. Los espectáculos eran eventos que duraban todo el día. Por la mañana, los criminales se convertían en alimento de bestias salvajes. Los romanos capturaban animales de todo el mundo. Hipopótamos, rinocerontes, leones, antílopes, elefantes. Todos eran llevados a Roma para diversión y asombro de la multitud. En la cumbre de su actividad, por la tarde, se celebraba el evento principal, la lucha de gladiadores. Los gladiadores eran populares héroes romanos. Los guerreros incluso tomaban nombres artísticos basados en su atractivo sexual y su carisma. Un gladiador llamado Creciano era conocido como el cazador nocturno de las mujeres jóvenes. Contrario a la creencia popular, los pulgares hacia arriba significaban muerte, no vida. ¿Por qué los romanos venían aquí a celebrar la muerte? ¿Acaso la conquista del mundo había producido una sociedad de sanguinarios asesinos? Los juegos son una pista para entender al Imperio Romano.
Los romanos habían conquistado un imperio que cubría la totalidad de la cuenca del Mediterráneo, incluyendo aproximadamente una quinta parte de la población mundial de la época. Y uno no llega a ser el amo de un imperio siendo agradable con los súbditos. Los romanos debían recordarse a sí mismos acerca de su tradición guerrera. Las luchas de gladiadores eran batallas domesticadas dentro del corazón mismo del imperio. Uno de los más grandes comandantes militares del Imperio Romano fue un hombre llamado Julio César. En el siglo I a.C., sus ejércitos destruyeron a las tribus de Galia y aplastaron a los enemigos de Roma en el norte de África. En el año 49 a.C., a pesar de crecientes disturbios civiles, César protagonizó una extravagante celebración de victoria. Petronio, un escritor romano, reflejó su ansia de poder. Parecía como si el mundo entero estuviera en manos de los victoriosos romanos. Ellos poseían la tierra y los mares y las estrellas, pero no estaban satisfechos. Tampoco César lo estaba. Durante siglos, la autoridad romana descansó en las manos de un senado electo por la clase gobernante. En el año 45 a.C., 4 años antes de su triunfante procesión, César disolvió la república y se proclamó a sí mismo como dictador. Muchos senadores se consideraron ultrajados. Su ira alcanzó su clímax el 15 de marzo del año 44 a.C., cuando el arrogante César llegó al foro. En venganza por el asesinato de César, sus aliados masacraron a 300 senadores. Siguieron 13 años de guerra civil. Los soldados romanos muertos se podían contar por decenas de miles. El imperio fue salvado por Augusto, el hijo adoptivo de César, que aplastó a todos los que se cruzaron en su camino. Este altar está dedicado al mayor logro del joven emperador, la Pax Romana, o paz romana. Durante 2 siglos, la paz reinó sobre el Mediterráneo. Augusto utilizó sus poderes dictatoriales para fortalecer al Estado y no para destruirlo. Gobernó un imperio que se mantuvo unido gracias a la mayor victoria de su ejército, una batalla sin cuartel contra la geografía misma. Sus legiones romanas construyeron 130.000 kilómetros de carreteras empedradas y más de 500.000 kilómetros de caminos hasta los confines del imperio. Utilizando esta vasta red, el ejército romano pudo reaccionar rápidamente contra los ataques enemigos. Los caminos también sirvieron para fines más pacíficos. Las cartas podían atravesar el imperio en cosa de semanas mediante el Pony Express, el sistema postal más rápido que existió en el mundo hasta la invención del ferrocarril. Por estas carreteras imperiales fluyó la sangre de vida de este gran imperio. De Siria llegaban sedas y artículos de vidrio chinos. Del sur de Arabia, perfumes exóticos e incienso. Las mercancías viajaban a los puertos y a través del Mediterráneo hasta la capital. La misión romana de controlar el comercio mundial los llevaría a un misterioso puesto fronterizo, en lo que hoy es Jordania. En 1809, el explorador suizo John Burckhardt escuchó rumores de una maravillosa ciudad excavada en la roca sólida. El territorio estaba controlado por fieros nómadas musulmanes. Burckhardt se hizo pasar por un religioso peregrino. Si se hubiera revelado su identidad, hubiera sido asesinado. Pero los nómadas guiaron a Burckhardt a través de una hendidura en la roca y a la ciudad perdida de Petra.
300 años antes del nacimiento de Cristo, los nabateos prosperaron en esta tierra. Pero Burckhardt y los exploradores que le siguieron encontraron asimismo evidencia de la ocupación romana. Este camino que atraviesa el centro de la ciudad fue construido por legionarios romanos en el siglo I después de Cristo. ¿Cómo es que el ejército contribuyó en algo con Petra en lugar de simplemente saquear sus tesoros? ¿Por qué perdonaron a este pueblo? La respuesta se encuentra en el corazón de la política exterior de Roma. Roma daba a las tierras que conquistaba una alternativa. O cooperaban con el imperio y disfrutaban de la protección de su ejército, o resistían y eran aplastados bajo su poder. Los romanos valoraban a Petra por su posición entre las rutas mercantes de Oriente y Occidente. Los nabateos controlaron un punto clave en la vasta red comercial romana. Petra se convirtió en una provincia romana. A cambio, los nabateos mantuvieron algún espacio de acción y continuaron prosperando. Pero entre los centros comerciales como Petra y los puertos de embarque romanos en el cercano Oriente, existían vastos territorios llenos de salteadores nómadas. ¿Cómo lograron los romanos evitar que estos cortaran las vías comerciales? La respuesta yace en una serie de fortificaciones construidas en medio del desierto. Este es el fuerte Bashir. Siglos atrás, los legionarios romanos ocupaban sus torres, protegiendo a las caravanas en las mayores rutas comerciales. Los fuertes servían para proteger a los comerciantes locales, pero también permitían a los guardias localizar a los enemigos provenientes de Oriente. Los legionarios romanos enviaban alertas sobre movimientos enemigos usando por la noche un código de antorchas a los fuertes distantes hasta en más de 30 kilómetros. Las vías del imperio estaban seguras. Desde Jordania hasta los bosques de Europa, la columna vertebral del formidable poder de Roma era su ejército. La vida de un legionario era tan peligrosa como demandante. En persecución de los enemigos de Roma, los soldados cargaban más de 20 kilos de equipo y debían marchar 40 kilómetros cada 5 horas. Aún a esa velocidad, el Imperio Romano era tan vasto que tomaría 5 meses marchar de Petra a los puestos fronterizos más distantes en las Islas Británicas. Aquí, un ejército construido para la batalla se convirtió en un ejército de ocupación. Para el Dr. Robin Bearley, nunca se han ido. Sin ningún resquemor, Bearley avanza entre estiércol que le llega a la rodilla en búsqueda de restos de tiempos romanos. El campo de su búsqueda descansa junto a una de las mayores barreras militares del mundo occidental, el Muro de Adriano. Señalando el extremo norte del Imperio Romano, corre a lo largo de 116 kilómetros desde el estuario de Tyne hasta el mar de Irlanda. Fue el emperador Adriano quien echó un vistazo a su casi vacío tesoro en Roma y dijo: esta ancestral política de luchar y hacerse de nuevos territorios ha llegado a su fin. No podemos costearlo. Así que ordenó la construcción de este colosal muro para que sirviera como símbolo concreto de los límites del Imperio Romano. Tras un largo día de trabajo, los hombres de Adriano regresaban a una serie de fuertes cercanos al muro. Este, llamado Vindolanda, ha sido excavado por Bearley y por su padre antes que él. En 1973, mientras excavaba una nueva sección del fuerte, Bearley hizo un maravilloso descubrimiento.
La composición química del carbón mojado había preservado un depósito de basura romana. Pero ¿qué basura era aquella? Pronto se hizo claro que Vindolanda era más que un fuerte. Era una próspera comunidad. Hubo soldados aquí con sus esposas e hijos y ocasionalmente se encuentra un pequeño objeto que le da vida a todo aquello, como este pequeño zapato con un tejido entramado en el que se pueden ver estos orificios. Tal vez se usaba con una alegre y colorida calceta de lana que lo hacía ver muy atractivo. Pequeños tacones en la suela para preservar la vida del zapato. Es un objeto tan delicado que casi puede sentirse el pie de un niño al sostenerlo entre las manos. Pero el depósito de basura de Robin Bearley aún habría de convertirse en un descubrimiento mayor en la arqueología romana. Entre todos los materiales, Bearley encontró varias laminillas de aspecto aceitoso. Al limpiarlas cuidadosamente, no podía creer lo que veía. Jeroglíficos de otra época. Bearley se dio cuenta rápidamente de que su depósito de basura incluía un buzón romano. Escritas en latín sobre laminillas de madera estaban cartas del pasado que habían cruzado el canal inglés desde el corazón del imperio en Roma. La carta de un soldado prueba que había un sistema de justicia militar aún en los linderos del imperio. Te imploro que no permitas que yo, una persona inocente, sea azotado con varas. Soy un hombre inocente y no debería ser tratado de esta manera, sin importar cuál pudiera ser el crimen. Lo más conmovedor de todo quizás sea esta carta, de la esposa de un soldado a otra. Claudia Severa Zulepidina, te envío una calurosa invitación para que me acompañes el 11 de septiembre a celebrar mi cumpleaños, para hacer mi día más llevadero con tu presencia. Te espero, hermana mía. Hasta pronto, mi querido corazón. Cartas escritas en otra época son finalmente leídas. Mejor tarde que nunca. Ya que ahora sabemos que la ternura tenía también su lugar aún en esta agreste orilla del imperio. De Jordania al muro de Adriano, los sacrificios de familias militares permitieron a cientos de ciudades romanas crecer y prosperar. Una antigua ciudad en el sur de Italia es el mejor ejemplo del comercio, prosperidad y vitalidad de la que disfrutaba el corazón del imperio. Sus calles están llenas de vida, incluso en la noche. Escuchar los lamentos de las mujeres y el llanto de los niños y los gritos de los hombres. Algunos padres buscaban a sus hijos, otros a sus padres. Algunos oraban con el temor de morir. Muchos levantaban sus manos a los dioses. Que la última y eterna noche había llegado al mundo. Sus rostros nos miran desde otro mundo y nos piden que recordemos la ciudad que amaron y perdieron. El manto de ceniza volcánica ha sido levantado. Dentro de las mansiones de los muertos, los sonidos de la vida pueden... Gracias a los esfuerzos de dedicados arqueólogos, un sorprendente mosaico de la vida cotidiana es revelado. En 1860, Giuseppe Fiorelli realizó la primera excavación sistemática de Pompeya. De moldes de ceniza surgieron las víctimas.
círculo de ceniza. Al levantarse Pompeya de su largo sueño, un retrato de las sensuales vidas del pueblo romano aparece. Los lujosos banquetes reunían a los amigos. Con numerosos esclavos para alimentarlos y limpiar el desorden, los romanos se harían famosos por sus indulgentes fiestas. Tras una velada de glotonería, los hombres podían retirarse a los más famosos burdeles de Pompeya. Una mujer de la que La historia cuenta que la reina se escabullía de los aposentos imperiales por la noche para llegar hasta el burdel a ocupar su lugar. Su sobrenombre era Liquisca, la niña lobo. Al caer la primera ola de ceniza sobre Pompeya, un desolado romano escribió esto en el muro de su habitación: nada en el mundo dura para siempre. Hacia el final del siglo III después de Cristo, lo mismo podría haberse dicho del Imperio Romano en su totalidad. Fronteras imperiales. Por el norte, las tribus germanas se unían y avanzaban hacia el sur. Pero la inevitable decadencia de Roma palidece ante la luz de sus logros. Las palabras mismas que utilizamos le deben su forma y sonido a los romanos. Inglés, italiano, francés y español, todos provienen de la lengua latina. Nuestros diarios y cartas de amor, literatura y listas de compras, todo está escrito con el alfabeto romano. Las palabras romanas, las leyes romanas, la arquitectura romana aún dan forma al mundo de nuestros días. Grecia y Roma. Ambas compartieron un ímpetu implacable por dominar al mundo antiguo, por crear imperios eternos. Esto conduciría a romanos y griegos a su ocaso definitivo. Al final, lo duradero de su gloria es que lo mejor de ambos se ha vuelto parte de nosotros.